Qué gusto que estemos aquí nuevamente reunidos para que avancemos en este relato del Evangelio de Marcos. Y vamos a mirar a manera de contexto los últimos versículos del capítulo 4, en el cual vemos una porción muy recordada, que el Señor invita a sus discípulos a que se suban a la barca, y cuando van en medio del mar, realmente el lago de Galilea, entonces una gran tormenta de manera sorpresiva se levanta, y estos pescadores que son muy adiestrados en esa labor, y que si bien algunos de ellos no han ejercido como pescadores y son muy conocedores de lo que esto significa, todos ellos sienten que van a morir. Entonces, de manera desesperada llaman al Señor y le reclaman, le dicen que, ¿cómo, Señor? Que ahí dormido y nosotros perecemos. Se levanta el Señor luego de este reclamo y dice: cálmate y sosiégate al viento y al mar, y se calman y obedecen. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y este, mis amados, es el contexto para la porción que vamos a mirar en esta noche. Y los invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Es indispensable hacer una lectura larga para que nos quede todo el contexto. Dice así la palabra del Señor. Es Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado y vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo:
vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Señor, gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a entender todas las enseñanzas que hay en esta tormenta y en esta expulsión de demonios. Ayúdanos a comprender, Señor, más allá de lo que llama la atención por la grandeza y majestuosidad, que las lecciones, Señor, que diste a estas personas, Señor, hace casi 2000 años, sean vigentes para nosotros hoy, que se graben en nuestra mente y corazón, que nos permitan, Señor, conocerte y confesarte como quien verdaderamente eres. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Entonces, de la descripción de una tormenta muy embravecida, ¿a qué pasamos? A la expulsión de una legión de demonios. Y eso es sorprendente, porque ambas situaciones no son posibles para un ser humano. Ninguna de las dos humanamente es posible para ninguna persona. Pero aquí lo que está haciendo Jesús es mostrando esa autoridad, la autoridad de Jesús ante un mar embravecido y un hombre poseído. Entonces, vamos a tener en mente esas dos circunstancias tan especiales. La autoridad de Jesús ante un mar embravecido y un hombre poseído. Y aquí lo que se están mostrando son los poderes del reino de los cielos. Recordemos que el Señor, a través de todas sus enseñanzas, milagros, eso es lo que Él está haciendo. Pero vamos a concentrarnos un poquito en detalles que van más allá de la tormenta, porque si en el pasaje, como lo vimos hace una semana, si en el pasaje de la tormenta nos quedamos describiendo de dónde venía el viento, qué era lo que pasaba, cómo era de grande, de cuántos metros de altura la tormenta, nos vamos a perder las lecciones importantes. Y lo mismo ahora, si nosotros nos quedamos únicamente en la condición deplorable del endemoniado y en el destino de los cerdos, también nos vamos a perder las lecciones. Entonces, nos vamos a tratar de mirar todos los componentes, pero yéndonos más allá de esas cosas que son las que a las personas les parecen como tan espectaculares, porque es que más allá de los milagros que Él hace, de esas cosas que humanamente no son posibles para nosotros, hay muchas enseñanzas acerca de lo que es el reino de los cielos. Muy bien, los versículos 2 al 5, ahí nos dice cómo era este endemoniado. Poseído por un espíritu inmundo, vivía entre los muertos. Él tenía una fiereza impresionante, una fuerza que nadie a él lo podía dominar. Él se autoflagelaba porque por más que intentaban apretarlo con grandes cadenas y con grillos, él se zafaba todo eso. Ahora, cuando uno dice él, créanme que no es la persona, no es el hombre endemoniado, sino que son esa legión de demonios que hay en él. ¿Qué hacían con él? Permanentemente intentaban sacarlo como de ahí, del pueblo, que no estuviera con ellos, que no les hiciera daño. Eran aterrorizados todos los días por esos gritos de él. Entonces podemos ver que esas condiciones eran extremas. ¿Y qué es lo que pasa? Llega Jesús, y miren a Jesús, no hizo un ayuno, no hizo rituales, no dijo tráiganme el agua para el exorcismo, a ver, nada, absolutamente nada, no convocó personas.
Él sabía y él tenía la autoridad, y lo que dijo fue: sal del hombre, espíritu inmundo. Por el diálogo que se da antes y después de esto, muy seguramente lo dijo en varias ocasiones, pero fue con su palabra: sal del hombre, espíritu inmundo. Y ese espíritu inmundo no era uno, como pudo darse cuenta todo el mundo cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? No porque quisiera hacerle algo especial si se llama de esta forma o se llama de la otra, como muchas personas que hacen como rituales diferentes dependiendo del espíritu o demonio que tenga poseída a la persona, ¿no? Es que era necesario que todos los que estaban ahí supieran de qué se trataba. Y por eso habla de legión, muchos. Una legión, cuando se habla de un grupo de soldados, se está hablando de aproximadamente 6.000 hombres que hacen parte de una cuadrilla o batallón. Entonces era un número muy significativo. Pero miren algo bien especial. ¿Qué hacían estos demonios? Le rogaban con insistencia que no los enviara fuera de la tierra, es decir, al abismo, que no lo hiciera. Y le pidieron permiso, autorización para que los dejara entrar en los cerdos. Y miren, mis amados, algo que a veces pasamos por alto con una facilidad. Le atribuimos a Satanás un poder que Satanás no tiene. Satanás no tiene poder para entrar ni siquiera en un cerdo. ¿Cómo entonces los hijos de Dios a veces son con temores de estar poseídos por un demonio? ¿Quién dijo que aquel que es sellado por la sangre de Cristo, que es un hijo de Dios, tiene autorización de Dios para que Satanás entre y viva en él? Ahora, preocúpate si no eres un hijo de Dios, eso es diferente, pero estamos hablando a hijos de Dios. Entonces, Jesús les dio permiso para que entraran en los cerdos, y estos cerdos corrieron hacia ese despeñadero y se ahogaron. Si esto lo escucha un defensor de los derechos de los animales, debe ofenderse bastante. Pero si lo escucha un economista, también resulta muy ofendido con Jesús, como vamos a ver qué pasó al final, porque qué pesar la pérdida de esa vida animal. Yo no sé si de pronto preferían el cuchillo de un carnicero o yo no sé qué cosa, porque para eso eran criados, ¿cierto? Para eso eran criados. Entonces, aquí hay algo. Cuando nosotros vemos semejante esplendor y bulla, porque esto no debe haber sido en silencio, nada más piense, 2.000 cerdos juntos, corriendo, y si corrieron es porque los espíritus que entraron a ellos los desesperaron de tal forma que corrieron rumbo a ese despeñadero. Eso debe haber sido una cosa, pero pavorosa. Entonces, eso no nos podemos quedar solamente en ese detalle, así como no nos vamos a quedar en el detalle de la grandeza, de la braveza que tenía el mar cuando esa tormenta, sino que vamos a mirar reflexiones. Y vamos a hacer la primera. Miren, la pregunta de los discípulos cuando Jesús calmó la tormenta: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Miren, los discípulos. ¿Quién eligió a los discípulos? Jesús. Jesús los eligió, Jesús los empezó a capacitar. Ellos caminaron al ladito de Jesús. Ellos lo veían enseñar con esa sabiduría que viene de lo alto, que no es lo que enseñaban los maestros ni los sacerdotes, sino una enseñanza maravillosa. ¿Y qué me dicen ustedes de los milagros?
¿Qué me dicen de todos los milagros que él hizo y las contiendas teológicas que tenía con los escribas, con los fariseos? Y le claman, lo cual les permite entender lo que es el poder del clamor y la oración al Señor. Y enseguida se preguntan, ¿quién es este? Es decir, han participado con él en todas sus enseñanzas, en sinagogas, partes, en las casas. Han escuchado cuando al principio del mismo evangelio el Señor les decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús mismo les dijo, seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y estos hombres no saben responder quién es este. Hasta ese momento no lo responden. ¿Quién es este? Pero entonces vamos a contrastar esa pregunta de quién es este con la actitud del endemoniado, el cual cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El endemoniado, mis amados, la legión de demonios, corrió hacia Jesús y se postró delante del Dios Altísimo. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Entonces, se pregunta uno, bueno, pero ¿por qué hicieron ellos eso? ¿Por qué lo hicieron de esa manera? Porque sabían quién era. Sabían quién era. Recuerden esto, lo que nos enseñó Santiago en el capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan, pero ese temor de ellos no los podía salvar. Ese temor de nada les servía. Y ahora empezamos a comprender que la pregunta de quién es Jesús también va para nosotros, porque cuánta gente confiesa a Jesús solo de labios. Pero es que si Jesús no es el Señor de mi vida, si Jesús no es sino una palabra que yo manifiesto, pero yo vivo como si tuviera literalmente un demonio dentro de mí, yo no tengo nada que ver con Él. Absolutamente nada, que es lo que muchas personas que hablan de Jesús es la situación que están viviendo. Es decir, sus pecados, que son los que los oprimen, sus pecados, que son los que los llevan a vivir de una forma contraria a lo que dicen, eso es, no es eso lo que los va a salvar. Ellos pueden decir que creen en Dios y que tiemblan, pero no actúan en consecuencia. Entonces, ese temor y esa aparente fe, porque hay gente que piensa que tener fe en Dios es decir, yo creo en Dios, manifestarlo con los labios, eso no los va a salvar. Los demonios creen entonces que Jesús es el Hijo de Dios, pero reconocen que tiene autoridad sobre ellos. ¿Qué es la autoridad? Que nosotros necesitamos reconocer de parte de Dios para que toda la promesa contenida en el Evangelio sea verdad para nosotros. Ellos creen también en la realidad del juicio y que un día serán lanzados al infierno, como Mateo claramente lo dice. ¿Y saben algo? Eso es mucho más de lo que muchas personas religiosas creen en el día de hoy, porque ellos lo que entienden es que para ellos un día va a llegar el fin. La promesa que el Señor hace en Génesis 3:15 se cumple y los demonios lo saben y aplastará la cabeza aunque le hieras en el calcañar. Entonces ellos entienden. ¿Cuántos religiosos de hoy piensan que el infierno no existe? ¿Cuántos no piensan en eso? Y cada que se dice que el diablo no existe
y que ese sitio llamado infierno no existe y que es una fábula, el que gana es Satanás. Pero esta legión reconocía la persona de Jesús, el poder de Jesús, su supremacía. Por eso lo llamaban Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces miren qué contraste vemos ahí. Veamos otra reflexión. ¿Cómo es la reacción de las audiencias frente a los milagros? Cuando Jesús calmó la tormenta, los discípulos se llenaron de gran temor. Y al relacionar este temor, al hablar de este temor, tenemos que pensar en la pregunta que decían: ¿y quién es este? Entonces, aquí concluimos que el temor que ellos sentían era un temor reverente, el temor que se siente ante la majestad de Dios. Es que nosotros hoy tenemos el panorama completo y nosotros hoy sabemos quién es Jesús. Por completo lo sabemos y no tenemos ninguna disculpa. Pero ellos estaban conociendo. A ellos el reino de los cielos, Dios hecho hombre que bajó a la tierra para redención y salvación, se estaba descubriendo delante de sus ojos. Así que lo que ellos tenían era un temor reverente. Por eso ese temor reverente no hizo que ellos huyeran, que dijeran: no, yo con él no sigo más, yo me devuelvo porque va y sigo hacia la otra orilla y otra tormenta y ahí sí morimos. No, en ellos se fue cada vez afianzando la fe. Es decir, fue un temor reverente ante la majestad del Dios que se estaba revelando ante ellos, porque ellos sabían que el único que podía causar esa tormenta y controlarla era Dios, era Jehová. Entonces, en ese momento, ellos estaban absolutamente desconcertados. Pero miremos ahora, ¿qué sintieron los que estaban apacentando los cerdos? ¿Y cómo fue la reacción ante ese milagro liberador? ¿Cómo fue la reacción de toda la gente, de los pueblos y del campo, los que estaban por ahí cercanos? Los apacentadores de cerdos, como decimos nosotros, se tenían que curar en salud. Ellos corrieron, vieron todo lo que para nosotros es un milagro esplendoroso de Dios. Pero ellos se fueron a buscar a los dueños de los cerdos y fueron a decirle a toda la gente: nosotros no los mandamos a que se despeñaran, nosotros no fuimos, venga para que vean quién fue. Necesitaban como descargar la culpa y que no les fueran a cobrar los 2,000 cerdos. Entonces empezaron a traer a las personas. Pero mire lo que empieza a suceder aquí. Ya vimos ampliamente cuál era la condición del endemoniado, ¿cierto? Y ellos sabían perfectamente, todos sabían en qué condición estaba. Un hombre que iba desnudo para arriba y para abajo, gritando, en esas condiciones tan deplorables. ¿Y de qué manera lo encuentran en este momento? Lo encuentran vestido, lo encuentran sentadito, vestidito y en sano juicio. Entonces es un contraste completamente diferente. Uno aquí lo que ve es esa transformación. Pero ¿qué hace esta comunidad cuando ve a este hombre en sus cabales, sentado y vestido? Cuando ellos podían recordar cómo era él, estos hombres, en lugar de alegrarse por ese milagro de sanidad física y espiritual, se llenan de miedo, no de alegría. Y la verdad es que a ellos no les importa para nada lo que pase con este hombre, a ellos les importan los cerdos. Es que ese es su negocio principal, esa es la fuente de sus ingresos. Para ellos valen más 2,000 cerdos que un hombre rescatado del poder de una legión de demonios.
Y aquí lo que vemos no solamente es a unos propietarios de los cerdos, sino a una comunidad, a una sociedad completamente egoístas, con una escala de valores trocada, donde lo más importante era la adquisición, la multiplicación de los cerdos, todo eso. Y se ve una sociedad que intentaba abandonar, amarrar, excluir, hacer lo que fuera para que este hombre endemoniado no les hiciera ningún daño. Entonces, cuando vienen y ven semejante transformación, ¿qué es lo que debiera haber pasado? ¿Cuál es el deber ser? Debieron haber dicho, pero Señor, venga, quédese. Recordemos que ellos eran gentiles. Es bien importante tener eso presente. Pero el ser gentiles no les quitaba el conocimiento de quién era Él. Y ahora vamos asociando con nuestra sociedad y con nuestro mundo. Que no crean en Dios y no tengan en sus vidas el señorío de Dios, no quiere decir que no sepan quién es Él. Claro que saben quién es Él, pero ¿qué pasaba con ellos? En lugar de llevarle los enfermos, los lisiados, otro tipo de personas para ser sanadas, que dijeron, no, por favor, váyase, no lo queremos más aquí. No sea que aparezca otro endemoniado y se pierdan otros 2,000 cerdos, o que pase alguna cosa impresionante. Entonces, no lo queremos con nosotros, no queremos que esté aquí. Le tenían miedo al Señor. Y yo les pregunto algo, ¿cuántas personas en nuestra época, cuántas personas, y muchos ya fallecidos, saben del poder transformador de Dios? E inclusive dicen, qué bonito y qué bueno que le hablen a uno del amor de Dios, de la salvación de Dios, pero eso sí, hasta donde llega mi vida privada, que no se meta Jesús con mi vida privada, porque empieza a ser fastidioso. Yo ya no lo recibo, yo lo recibo allá en la iglesia, en lo que tiene que ver con la iglesia, en el tiempo de congregación, pero en mi vida privada yo ya no lo quiero. Es la misma forma que esta gente, después de ver ese milagro, esa transformación, le dijeron, váyase, váyase. Y es que Jesús es desagradable y es inquietante. Recordemos que el Evangelio es olor de vida para vida, pero es olor de muerte para muerte. Y eso es lo que le pasa al que no lo recibe como Él es, no solo como Salvador, sino como Señor y como regente de nuestras vidas. Pero miren algo hermoso. Todos le piden que se vaya menos uno. ¿Y cuál es ese uno? El endemoniado. Él quiere seguir a Jesús, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Decápolis no es una ciudad, sino que es un grupo de ciudad, como decir aquí no Medellín, sino toda el área metropolitana. Entonces, miren algo bien especial. Cuando los demonios le rogaron que los dejara entrar a los cerdos, ¿qué hizo Jesús? Les dijo sí, ok, les dio el permiso. Cuando la gente de la ciudad le dijo, vete, no te queremos aquí, ¿qué hizo Jesús? Aceptó, bueno, yo me voy. Pero cuando este hombre le dijo, déjame, yo me voy contigo, le dijo, no, tú te quedas. Pero, ¿por qué te quedas? Porque tú estás pasando de demonio a testimonio. Y para eso es que te necesito ahí. Y no que Jesús necesite a un demonio convertido en testimonio, sino que la gente que lo veía necesitaba
esa certeza de esa transformación. Ustedes se imaginan este hombre cuando llegue a su familia, de pronto ante su esposa, ante sus hijos, sus padres, los vecinos, los amigos, aquellos que un día disfrutaron con él la vida y que luego vieron cómo empezaron a sufrir los rigores de su mal genio, de su brusquedad, de toda esa violencia que empezó a desarrollar y lo tuvieron que sacar lejos de ellos, pero que ahora llega convertido en sus cabales, transformado y hablando de aquel que lo transformó. ¿Quién no va a creer? Claro que creen, pero miren, uno a veces cuando empieza a hacer evangelismo, empieza a llenarse de una cantidad de cosas. Y miren las aptitudes evangelísticas de este hombre. Cómo este hombre pasó de demonio a testimonio. Y mírenlo. No tenía ni un solo día como creyente. Eso fue de una. Y el Señor lo mandó. Porque al Señor lo sacaron de ahí el mismo día. Y el mismo día él testificó. Desconocía los textos más elementales de la palabra del Señor. Él no tenía capacitación, él no tenía las verdades básicas. ¿Cuáles verdades básicas del cristianismo? Ninguna. No sabía argumentar acerca de su fe. Él no sabía. Ay, justificación, santificación. No. Él no entendía ni siquiera lo que era la vida cristiana. Pero este nuevo discípulo de Jesús era experto en un tema. Dios puede transformar la vida de un endemoniado. Era experto en eso. Y era experto en mostrar que la bondad de Jesús contrasta, pero de una manera sorprendente, con la insensibilidad y la crueldad de Satanás y de la sociedad. Eso sí lo podía enseñar él, claro. Miren, él con la llegada de Jesús a su vida, con ese contacto que tuvo con él, conoció por primera vez lo que era el poder transformador del amor de Dios y fue transformado en otro hombre. Por eso Jesús le dijo, conmigo no te vienes, anda a tu familia y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti. Cuéntale. Y ¿saben algo? Todos los que estamos aquí decimos, el Señor ha transformado mi vida. El Señor la ha transformado, si es que la ha transformado, ¿cierto? Si de verdad tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros y somos esa nueva criatura que con los labios decimos ser. Pero es que cuando nosotros le compartimos a otras personas, no le hablamos de lo grande, de las grandes transformaciones que Jesús hizo en nuestra vida, sino que somos pensando cuánto necesita cambiar la persona que nos está escuchando. Miren, nosotros no pensamos, Señor, porque es que como tenemos tantos pecados que son inconfesables ante los hombres, que no los queremos reconocer. Miren, ni siquiera la mentira, mucho menos el orgullo. Ahora, ¿qué me dicen de una infidelidad que siempre busca cubrirse? ¿Y qué me dicen del robo? Yo no quiero que eso se sepan, yo no quiero que sepan que soy una ladrona. De pronto hay cosas que son muy evidentes, como que yo sea una borracha, que yo tengo una preferencia sexual diferente, y no solo preferencia, sino que sea activa sexualmente en esa preferencia, que tenga como unas características del pecado que son muy evidentes, muy evidentes. Ahí sí, de pronto hablo de lo que Dios me transformó.
Pero en la mayoría de los casos, lo que hago es decir que Dios es grande, es bueno y maravilloso. Y tú necesitas venir a Jesús, porque Jesús te quita esas cadenas del pecado, de tu pecado. Por eso es que nosotros no avanzamos en el evangelismo. Porque es que nosotros nos limitamos a hablar de las razones por las cuales una persona debe recibir el evangelio. Este hombre no dijo nada de eso. Este hombre mostró su testimonio y pudo hablar acerca de quién era Jesús y de cómo ese contacto con Él transformó su vida. Vamos, mis hermanos, a ponernos en pie y vamos a reflexionar sobre esto. Y vamos a cerrar los ojos y a pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude porque el Señor también nos ha controlado esos pecados incontrolables. Porque el Señor ha hecho grandes maravillas en nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nuestras vidas, Señor, en ocasiones han sido peores que esa tormenta que controlaste, Señor, porque han sido tormentas del alma, que nos han aprisionado y nos han descontrolado y nos han hecho actuar como si estuviéramos fuera de nosotros mismos. Señor, ayúdanos a pensar en la forma en que estábamos postrados por el pecado. Un pecado que nos tenía atados de múltiples maneras. Y cómo tú llegaste, Señor, a romper esas cadenas de una manera espectacular, de una manera que ningún ser humano podría hacerlo. Porque solo tú, Señor, puedes pagar el precio del pecado y romper las cadenas de opresión. Señor, ayúdanos a destacar lo que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos no a mostrar esos milagros que atraen a la gente, Señor, y que a veces buscan esos milagros y señales. El milagro somos cada uno de nosotros, rescatados del pecado y con la plena certeza de pasar contigo, Señor, la vida eterna. Padre, que podamos mostrar este milagro a las personas, que podamos responder quién es Jesús. Jesús es el que salva, pero Jesús es el que señorea en nuestras vidas. Jesús es el que nos ayuda, nos alienta, nos anima y nos consuela a través del Espíritu Santo. Y consolida toda esta obra con el Dios creador. Señor, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos, Padre, a no echarte de nuestras vidas cuando nos pides que actuemos en consecuencia con tus enseñanzas y no con nuestros deseos y preferencias. Que no te saquemos de nuestras vidas, sino que por el contrario, traigamos a muchos más para que reciban el milagro de la sanación, de la salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.